armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Noticiario de actualidad militar y geopolítica de Velum Artis. Hoy, 15 de enero del 2023, vamos a intentar daros la última hora de la guerra en Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, Lope Guerrero, que es periodista y pasó gran parte de su vida en el oriente de Europa, en Rusia y en Ucrania. Y por lo tanto podemos decir que es un especialista o un gran conocedor de esa zona geográfica, de su política y sobre todo de su sociedad. Y gracias a él vamos a intentar comprender mejor esta guerra y lo que sucede y ver noticias que no nos llegan a todos porque a veces la niebla de la guerra nos oculta la información. Hola Lope, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un tema que conoces en profundidad porque ya hicimos un programa un poco más tipo entrevista sobre tu vida como periodista, como reportero de la agencia EFE y también un poco tus vivencias, ¿no?, en Rusia y en Ucrania, y hoy vamos a intentar esclarecer lo que está sucediendo a día de hoy en la guerra en Ucrania. Pues en principio, bueno, hablando de lo que ha ocurrido esta última semana, la primera noticia es el misil que ha caído en Dnipro, que de momento ha matado como unas 30 personas. Dicen fuente ucraniana que podría haber unas 40 más debajo de los escombros. Y bueno, yo creo que hasta tú podrías tener más información del tipo de misil y eso, porque no es algo que yo domine muy bien. Lo que sí sé es que ha sido un misil de los grandes, muy gordo, con más de 1000 kilos, y que ha sido bestial. Una explosión muy fuerte que ha hecho mucha. Voy a poner unas imágenes del misil, que es un misil del tipo, digamos, mata portaaviones, ¿no? Es un arma, supuestamente, según los datos que se están dando en los medios de comunicación, es un Kh-22. Podría ser perfectamente el 32, que es una versión de este más modernizada. Y para que nos hagamos un poco a la idea de las características de este Raduga Kh-22, es un misil antibuque de la época soviética. Como muy bien dices, tiene una masa de 5 toneladas, ¿no?, pero una carga explosiva de 1000 kilogramos de RDX. También en algunos casos se podría cargar con armas nucleares de hasta un mega, que no es el caso por ahora, porque estos rusos no sé yo si empezarán ya a irse un poco también ya de manos, ¿no? Este arma, que es diseñada para ser un arma aire-mar, lanzado desde los bombarderos estratégicos, ¿no?, los Tupolev, que fueron víctimas, si lo recuerdas bien, Lope, de las campañas de ataques ucranianos hace poco en la zona del Volga, que se atacaron unas bases en Engels. Eran estas bases de los aviones estratégicos rusos. No porque vayan a bombardear, como decían algunos, en alfombra sobre Ucrania, sino que los usan de vectores de estas armas crucero, ¿no? Es decir, estas armas que en teoría no están diseñadas para un ataque a tierra, sino para un ataque al mar, ¿no?, a un barco, los están usando como, digamos, arma, bueno, improvisada un poco para ataque a tierra. Eso ocasiona problemas de todo tipo, y ya no sabemos cuándo los daños pueden ser o colaterales o intencionados, ¿no? En este caso yo ya no sé, porque no es la primera vez ni la segunda que está pasando esto, y lo que me parece viendo el edificio, ¿no? No hay ninguna duda que estamos ante un arma de gran carga. Perfectamente puede ser este Kh-22 por los 1000 kilos de explosivos, y no como dicen algunos medios, y de hecho hoy publiqué un Twitter de un canal de internet que tiene más de 500.000 de seguidores, que se burla o dice que es toda otra farsa de los ucranianos, otra arma ucraniana antiaérea, un misil S-300 que se fue de las manos, como en el caso de Polonia o otros casos, ¿no? Es decir, cualquier persona que sepa un poco de armas, ¿no?, sabe que un S-300, su carga explosiva es, digamos, para metralla, ¿no? Estallaría, y su carga, bueno, es tipo metralla, ¿no? No está hecho para bajarse un edificio, como es la imagen que tenemos bueno, voy a poner en pantalla para que la gente vea un poco de qué estamos hablando. No estamos hablando de un impacto
de un arma sencilla, un edificio entero demolido, un edificio grande de vivienda. A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, porque inmediatamente puse canales rusos de televisión, y es el estado de ánimo que tienen los rusos, ¿no? Oyen esto y se quedan igual. Consideran que es un daño más de la guerra, que una guerra es eso, que es matar todo lo que se pueda, y no hay una reacción de nadie diciendo, oye, que se han matado civiles. Es algo que, a pesar de conocerlo tanto, me sigue sorprendiendo. Sí, sí, claro, es que, a ver, yo, mira, puedo todavía entender, ¿no? La población rusa, ¿no? Que está viviendo esta guerra, bueno, educada en un nacionalismo, ¿no? Y como ya vimos en el programa que hicimos juntos. Pero yo, sobre todo, los comentarios que hay por internet de gente, bueno, de lengua castellana o española, que justifica esto. Es decir, en la guerra yo sé perfectamente que a lo largo de la historia la táctica del terror es un arma, como cualquier otra, pero parece que en este momento, más que, yo no sé si están usando un arma de terror o el arma de desesperación, ¿no? Porque hoy coincide una fecha, ¿no? Una fecha que tienes que decirlo porque la gente a lo mejor no sabe por qué, tras una semana o más sin bombardeos estos rusos, ¿no? Que se hacen de castigo o, como ellos dicen, contra las infraestructuras ucranianas, ¿no? Críticas. Antes lo hacían cada poco, lo hacían con 100 salvas después, cada 5 días, ahora baja cada 10 días o por ahí, y esta vez solo fueron 30 y pico armas, bueno, entre S-300, dicen que también S-400, es decir, están usando sus mejores sistemas antiaéreos para ataque a tierra, el S-400 supuestamente, algún KH-7, KH-22 y algún 32 dicen, y lo que les queda, ¿no? De sistemas de, en teoría, tierra-tierra, ¿no? Como el Iskander, muy pocos les quedan, al parecer, o pocos usaron hoy. Y de estos que lanzaron, unos 30 y algo, 20 y pico fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. Y uno de los que, digamos, fue capaz de pasar fue este, que derribó ese bloque de viviendas, ¿no? Un bloque de viviendas que cayó íntegro. O sea, sí, por lo menos uno de los, digamos, bloques del edificio, es decir, portales, ¿no? Porque parece que es como que cayó todo un portal del bloque, ¿no? A mí lo que me muestra esto es que Putin, una vez más, ha mostrado que no tiene límite. Es una guerra que para él, en principio, iba a ser un paseo militar y se ha convertido en una guerra existencial. Putin depende ahora de esta guerra, del futuro. El futuro de Putin depende de esta guerra, del fin de esta guerra, de cómo termina. Y de hecho, pues se le está revolviendo bastante el gallinero, porque esta semana ha habido otra gran noticia que ha sido la presunta caída de la ciudad o del pueblo de Soledar, ¿no? Uh-huh. Un pequeño pueblo que en época de paz tiene 10.000 habitantes, donde ahora, según fuente ucraniana, no quedan más de 500 y donde todo está destruido. Pero es que la lucha de Soledar, que en principio parece ser que es la primera victoria dudosa del Kremlin, se ha trasladado a Moscú. Y bueno, ya iré explicándolo poco a poco porque es un poco largo. Pero la primera noticia que tuvimos de la caída de Soledar nos vino directamente de Evgeny Prigozhin, el fundador y jefe de la... Pues ahí sobre este hombre, estoy poniendo la foto justo de este momento, ¿no? El que desde una de las minas de sal, ¿no? Porque aquí, claro, la duda que se nos plantea, ¿no? Claro, yo no conozco bien cómo es las minas de sal de Soledar, ¿no? Si es una sola mina o muchas minas intercomunicadas entre ellas, que suele ser lo que pasa en Asturias. En Asturias hay muchos pozos mineros que se intercomunican, ¿no? Y en este caso hay debate, ¿no? Incluso sobre si la foto esta que hizo Prigozhin con sus hombres de la Wagner, yo creo que en este caso son los profesionales de la Wagner los que estaban ahí por la equipación que llevaban, era en una de las minas de Soledar o en unos de las estribaciones de la mina, es decir, una mina más alejada que se comunicase con Soledar o no se comunicase. Es que por poder ser, puede ser hasta sin salir de Rusia. Y es algo a lo que los rusos en general nos tiene bastante acostumbrados. También hemos visto a Ramzan Kadyrov diciendo que estoy en Mariupol y lo vemos en una gasolinera, no se ve ninguna referencia, la gasolinera totalmente iluminada y Mariupol destruido, o sea, de dónde había luz y de dónde o decir estoy en tal sitio en Ucrania, el mismo Kadyrov,
y estar dentro de una habitación y no haber ninguna respuesta. Una de las cosas que dicen los ucranianos, la fuente ucraniana, para desmentir este vídeo, es decir, que se ven, y es verdad, se ven vehículos muy grandes, parece que son carros o algo así, en el fondo de la imagen. Y dicen que no pueden entrar carros porque tienen que bajarlo por un pozo, está a mucha profundidad. Vale. No entra por una ladera. Ahí, vale, ahí, justo, ahí tomo yo claro, cuando vi esa imagen, a ver si encuentro justo la que a mí me parecía que era esa mina. No la tengo aquí, pero la tengo en el programa que hicimos sobre la batalla de Soledar. Un segundo, tregua sangrienta. Que tengo tantas fotos que ya no sé dónde las tengo. Un segundo, aquí está. Esta es una foto de la mina de Soledar. En su momento voy a poner otra de la mina de Soledar para que veamos un poco. Creo que son 200 kilómetros de túneles. Eso tiene que ser inmenso. Justo, por eso que puede ser una estribación o no, y no exactamente justo lo que está debajo de la ciudad. Eso es lo que puede ser el tema, ¿no?, de disputa, ¿no?, o de debate. Sea como fuere, la gran batalla de Prigozhin y de Putin no está en Soledar, sino en Moscú, ¿no? Lo primero que hizo Prigozhin, el de la Wagner, fue atribuirse la victoria. Hizo un vídeo, dijo que habían ocupado o habían conquistado Soledar y que todo lo habían hecho sus soldados, ¿no? ¿Esto qué repercusión tiene en Moscú? Después de un montón de sonadas derrotas, la única victoria, aunque sea dudosa, es obra de un ejército privado que no le debe rendir cuenta a nadie. Eso pone nervioso al Kremlin, ya que supone una estabilidad para el régimen, ¿no? Una amenaza para la estabilidad del régimen. Antes o es ahora el momento, ¿no? Hablamos de una lucha, ¿no? Una lucha por el poder, que se vincula a todo lo que está pasando justo en esta batalla de Soledar, que parecía una victoria, ¿no? Que se tenía que celebrar, ¿no?, por los rusos, digo. Y lo que hacen es un movimiento de tronos, ¿no? Es decir, quitan al jefe responsable, ¿no?, de Asirovich, de toda la defensa de Ucrania, y ponen por encima de él, ¿no?, a Gerasimov, que estaba un poco como olvidado, ¿no? Sí, un poco. Eso, al parecer, me da la impresión de que es una jugada de Putin, porque Prigozhin está subiendo muchos puntos, muchos enteros está subiendo de cara al pueblo ruso. Hablan muchos analistas de que él pensaba ganar, al tener una victoria, por eso ha tenido tanto empecinamiento con lo de Soledar, para poder ir a Moscú y decir, mira, yo he sido el único que ha ganado algo, dame a mí el mando de todos los ejes. Podría haber reunido 500.000 de hombres, y el miedo de Moscú es que lo mismo que va a conquistar Kiev, aunque le manden 300.000, le da igual, no es lo que ha pasado en Soledar. Ha avanzado, pero con un precio muy alto, pérdidas humanas, ¿no? Pero a él le da igual, le ha funcionado. Claro, ahí hay que destacar, ¿no? Este hombre es el creador de la Wagner, pero tiene un nombre, un sobrenombre, ¿no? A lo mejor es interesante explicar quién es este Prigozhin. Es decir, este hombre lo llaman el cocinero del Kremlin, ¿no? Y el tema no es porque, digamos, cocine, sea, digamos, el cocinero del planes, ni un cocinero de información secreta, es porque era el jefe de catering. Este hombre empezó llevando catering a colegio en San Petersburgo, en la zona por ahí, después dio el salto a Moscú y se metió a catering del ejército, y a partir de ahí todo, digamos, fue el máximo distribuidor de comida para el ejército ruso. Ahí entró en contacto con toda los altos mandos de la Takbak, no sé cómo se llama ahora, si se llama igual, y básicamente comenzó a vincularse mucho con Putin. Era el que daba los banquetes oficiales del Kremlin también, y a partir de ahí surge la Wagner, ¿no?, una especie de contrata o subcontrata de servicios militares para el gobierno. Pero la Wagner, ocurre una cosa. Prigozhin no lo ha reconocido hasta hace apenas unos meses, cuando empezó esta guerra. Antes no se sabía de dónde había salido. Pero es más, es que la Wagner es ilegal en Rusia. Sí, porque es un grupo de mercenarios, y en Rusia la ley lo prohíbe. Es una espada de Damocles más que tiene Prigozhin sobre la cabeza. Después tiene en su contra el descontento general del ejército,
porque resulta surrealista que el que se consideraba segundo ejército del mundo, con generales que coleccionan medallas por sus fracasos y que los pongan en evidencia un antiguo bandido y un ejército de presidiarios. Sí. Prigozhin y muchos de sus partidarios esperaban que este éxito les serviese de trampolín para que el Kremlin pusiese bajo su mano lo que he dicho antes, más tropas, pero eso haría levantar ampolla entre los mandamases militares de las tropas regulares. Este hombre realmente no es nadie, es un hombre de negocio, un antiguo presidiario. Sí, porque había estado, sí, es verdad que había estado también por algún tipo de estafa, algo así. Sí, de cosas fuertes. Creo que hasta 8 o 10 años está en la cárcel. Y si este hombre le dan un ejército más potente y decide ir, en vez de a Kiev, decide ir a Moscú, no lo para nadie. Sí. No lo para nadie. Pero es un hombre... una cosa, Lope, las Dime. luchas que pueda tener este hombre, este Prigozhin y la Wagner, ¿no? O él, mejor dicho, porque la Wagner es su herramienta, ¿no? ¿Es para llegar a enfrentarse al poder de Putin o para ganarse el afecto de Putin? Es decir, digamos que se habla ahora mismo, ¿no?, de que hay como 3 señores de la guerra o 3 responsables, ¿no?, de la guerra, que es el jefe del ejército en Ucrania, ¿no?, o el ministro de Defensa, podemos ponerlo a ese nivel, digamos, quien sea el que represente al ejército, otro que sería Kadyrov y los chechenos, y otro que sería él, ¿no?, el Prigozhin y la Wagner. Es decir, estos 3 entes que luchan por el protagonismo en esta guerra o en esta invasión, luchan por el control de Rusia o por el control de su posición en el Kremlin. Luchan por ello. El egoísmo es algo que tenemos innato todos los humanos. El único político que yo he visto que ha sido fiel a su amo ha sido Medvedev, que fue presidente y se dio su puesto muy fácilmente de nuevo a Putin. Sí. Pero en ningún país y en ningún sitio aquí en España lo hemos visto. Han nombrado a alguien y ha sido el primero que se ha puesto en contra de su mentor, ¿no? Y es lo normal. O sea, aquí van a por ello. Que hagan uniones, que Prigozhin llame a Kadyrov, mi querido hermano, que se tenga un respeto mutuo inmenso. Prigozhin no esconde tampoco sus ambiciones políticas. Ha dicho que quiere fundar un partido, es dueño de varios canales y medios de información rusos, o sea, llega a todas las casas sin problema. Ha empezado un poco a hacer su campaña política bastante populista, diciendo que a los rusos que han huido del país hay que confiscarles sus propiedades para repartirla, para redistribuirla. Conociéndolo, para redistribuirla entre ellos mismos, entre los Wagner, ¿no? Ha estado hablando sobre la OTAN, cosa que no le corresponde. Ha conmutado pena de presidiario. Eso es un privilegio exclusivo del presidente. Pero lo peor que ha podido hacer para mí es decir que quiere fundar un partido político. Pues ya hemos visto cómo reacciona Putin al que quiere pisarle terreno. Ahora, con esto que he contado, se comprende bastante mejor por qué Prigozhin tenía tanta insistencia en tener una victoria militar. Uh-huh. Lo que va buscando es un poco legitimarse, ¿no?, por medio de la guerra, ya que de otra forma no ha podido hacerlo. Después, otra cosa que ha hecho para realzar su victoria es decir que los soldados ucranianos son valientes, que no abandonan sus puestos y que han ganado un ejército fuerte, bien entrenado y con armas modernas. Claro, eso es muy importante porque al ensalzar a tu adversario te ensalzas a ti, ¿no? Sí, pero tanta sinceridad molesta al Kremlin. Hombre, claro. Porque ellos no fueron capaces, claro. Porque constantemente, que el Kremlin ha estado siempre diciendo que los ucranianos están abandonados en el frente, que pasan hambre, que pasan frío y que se rinden en masa sin ofrecer resistencia. Y viene este hombre y dice, no, son bravos soldados. O sea, el ambicioso Prigozhin se está jugando mucho y Putin no está para broma. Putin está muy ahogado. De hecho, ni se lo ha pensado. Le ha visto los dientes al lobo y ha decidido quitarle poder a Prigozhin y robarle descaradamente la victoria de Soledar, si es que es una victoria. Aquí hay que recordar, ¿no?, que sí es cierto
que en Bakhmut las tropas de Wagner fueron las que se sangraron, que las ofensivas en Wagner eran gran parte hechas por los presidiarios digamos, la carne de cañón en Bakhmut, en la zona de, aquí que estamos hablando de Soledar, desde el primer momento a los wagneritas que se les vieron muy bien equipados, con unas tácticas de combate mejor, porque según muchos son los verdaderos mercenarios de la Wagner, que estaban, digamos, siempre detrás de los 50.000 presidiarios, ¿no? Estos que fueron liberados de la cárcel a cambio de un contrato de 6 meses. Pero en Soledar también hay los canales de Telegram, las cuentas rusas, ¿no? Destacaron mucho la presencia de miembros de los VDV, ¿no? De esas tropas aerotransportadas. A lo mejor en un número pequeño, pero siempre se destacó. Yo creo que era ya una intención, ¿no? Desde el primer momento, de que el triunfo en Soledar no se lo llevase los wagneritas, ¿no? Pero claro, la aparición estelar, sea a 20 kilómetros o 10 kilómetros del centro, ¿no? Es decir, en la mina, la foto que hizo el primer día, ¿no? Ya casi a las 12 de la noche, ya cuando parecía ya todo ya más o menos olvidado, aparece él, se hace la foto en la mina para decir que la victoria es suya, ¿no? Eso oculta el plan, ¿no? De que eran los VDV y el ejército el que estaba luchando en Soledad. Ahí lo que ha ocurrido... Uy, se me ha ido la voz. No, sí, habla. No, lo que ha ocurrido ahí es que, ya te he dicho antes, en Moscú se han asustado y Putin inmediatamente tomó medidas. Y las medidas, la primera fue nombrar a Valery Gerasimov como jefe de todas las tropas rusas en Ucrania, o sea que por primera vez incluye también a los Wagner. Uh-huh. Se tienen que someter ahora. Y no se sabe muy bien cuáles van a ser las relaciones de este hombre, o sea, de Gerasimov con Prigozhin en el futuro. Porque uno de los que quisieron linchar a Gerasimov, de los primeros, fue precisamente Prigozhin, que llegó incluso a decir que era un homosexual, usando palabras más vulgares, uh-huh, en un país donde la homofobia es declarada. Sí, claro, justo. Es como, o sea, digamos, la peor acusación que se le puede hacer. Sí. Es muy fuerte. Después, pero después, ¿cómo va a acatar las órdenes un gallo como Prigozhin? Y más viniendo de alguien que desprecia. Otro enemigo declarado de Prigozhin es Alexander Lab, conocido por su huida de Kharkiv, donde, según las malas lenguas, dice que los rusos corrían tanto que ni los ucranianos podían alcanzarlos. Sí, bueno, eso es lo que dice. No sé si huían o se retiraban de forma expresa. Sí, ahí fue por lo visto una estampida. En Gerson fue más controlado. No, en Gerson fue... No, a ver, mira, es justo el tema que podemos entrar en el debate, ¿no? Es decir, este Lapin, ¿no? En Gerson fue el caos y se demuestra su ineficiencia, pero al parecer tiene muy buenos contactos, ¿no? Con el ministro de Defensa especialmente. Pues ponen a otro que también, al que también Prigozhin quería cortarle la cabeza. Fue uno de los que más criticó a Lapin y a Kadyrov lo apoya, y Kadyrov es otro que presume ante las cámaras de haber matado a su primer ruso a los 16 años. Eso sigue en YouTube, eso lo puede ver cualquiera. Sí. El tercero en litigio es Sergei Surovikin, el carnicero de Siria, al que Putin mandó para ver si ponía orden en el ejército, o sea, en las tropas en Ucrania, pero que al final no ha podido hacer nada, ¿no? A ver, yo en el caso de este hombre, ¿no? Surovikin, lo veo muy complejo el tema, porque él sí que, a ver, según muchos expertos, sí que consiguió por lo menos frenar la estampida, ¿no? Es decir, esa estampida que se produce tras Kharkov, dicen que sí que controló estabilizar el frente, ¿no? En el Liman y tras Liman, es decir, esa zona es Batove, sí, por ahí lo controló más o menos el frente. Y también la retirada de Gerson, para muchos puede ser una gran retirada, pero la realidad, ¿no? Es que desde el punto de vista a lo mejor militar, salvó 25.000 soldados de los mejores que tenía Rusia, de esos de los restos de los profesionales del comienzo de la guerra, los habían metido todos allí por un error de los anteriores jefes de la campaña de Ucrania, ¿no? de la guerra en Ucrania, que
pensaban que Gerson era una zona muy importante para defender, ¿no? Una cabeza de playa para atacar Kiev y atacar Odessa. Y yo creo que al final, ¿no? Al final este hombre sí que insistió en la retirada, en reducir el frente de batalla para que con el mismo número de soldados pudieses defender el frente en mejor capacidad o con mejor fuerza, pero sobre todo evitar que te quedasen 20.000 soldados encerrados en la zona occidental del Dnieper, que eso sería una gran catástrofe para Rusia. Pero al parecer, para muchos, eso fue considerado como una especie de acto de cobardía, ¿no? Y puede que eso estuviese por ahí rampante, ¿no? Y que incluso fuese una de las acusaciones que hiciese Prigozhin, incluso Kadyrov, ¿no? Contra el ejército, ¿no? Que no eran capaces ni de defender Gerson. Pero ocurre una cosa, Paco, y es que ahora Surovikin es subjefe, pero lo que me llama a mí mucho la atención que Surovikin, o sea, Prigozhin ha alabado a Surovikin, es el único general al que ha alabado. Claro, es que luchó bien, o sea, digamos, desde el punto de vista... No, pero ¿será este el motivo por el que Putin degradó al militar? Porque Putin está asustado. También tienes razón, sí, claro. Ha puesto a Lapin y a Gerasimov como barrera. Ha puesto a enemigos declarados de Prigozhin y de Kadyrov. Lo ha subido, yo creo que es como una especie de autodefensa, ¿no? Sí. No, visto así, por lo menos para quitarse, digamos, gente que le pueda, digamos, enfrentar, ¿no? Sí, es un escudo, se pelean entre ellos y él mientras está más protegido. También hay una cosa, es normal que le tengan mucho miedo a Prigozhin porque este hombre, al fin y al cabo, ¿a qué se le ha dedicado desde que formó su grupo? Creo que en el 15, en el 14 o en el 15. Este hombre ha estado enviando mercenarios a diferentes países africanos. A las autoridades locales la han amenazado, le han demostrado que no pueden defenderse y lo han convertido en títere. Sí. Prigozhin de esto que saca dinero. Además, él no lo oculta. O sea, él dice que va a la guerra por dinero y a Ucrania ha ido por dinero. Ahora, Prigozhin ya ha respondido a esto porque a Prigozhin esto ha sido escupirle en la cara. O sea, lo han dejado porque ¿qué ha ocurrido? Por un lado, le han quitado poder y por otro lado, cuando han hecho las felicitaciones, han publicado las felicitaciones oficiales por la victoria en Soledar, han nombrado a todos, han nombrado a las brigadas de tanque, a la brigada de lucha electrónica, vamos, a cualquiera, menos a los Wagner. Efectivamente, sí. Y eso es un desaire. Y Prigozhin ya ha respondido a eso, aunque lo ha hecho de una forma bastante moderada. Yo creo que no quiere cortar los puentes, pero lo que ha dicho es que, entrecomillado, los funcionarios que quieren conservar sus sillones suponen para Wagner un peligro más serio que Estados Unidos, país que, por cierto, quiere eliminar a este grupo terrorista. Sí, lo considero ya grupo terrorista, sí. Sí, y dice que los funcionarios rusos son peores que más peligrosos, ¿no? Uh-huh. Y después se lamentó de que siempre intenta robarle la victoria y humillar a los... Uh-huh. Yo creo... Sí, querías decir algo. Dime. No, sí, ya un poco, hablando ya de, la lucha por el poder, ¿no? Que al final, en este caso, estar en lo más alto de la cúspide no es lo mejor, porque al final este es el objetivo de todo, ¿no? Es decir, ahora quitamos a Surovikin y ponemos a Gerasimov, ¿no? Gerasimov ya estaba en lo más alto, digamos, del Estado Mayor, ¿no? Yo viniendo un poco a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que estaban en la Stakba, que, dirigían el tema, pero al final, ¿no? El que se llevó la fama, ¿no? Y el que se llevó todo era Zhukov, ¿no? Que estaba en el campo, ¿no? Dirigiendo el frente de batalla, ¿no? Al final es cierto que a lo mejor Gerasimov, no sé yo si va a cambiar el transcurso de la guerra, porque como jefe del Estado Mayor parece que no logró grandes éxitos, ¿no? Por lo menos, si digamos, la culpa no se puede echar siempre al que ejecuta, sino también al que dirige, ¿no? O al que piensa, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre? Yo creo que Putin está actuando ya a la desesperada, porque está cambiando gente ya cada semana. Ahora, yo creo que Putin la lucha la tiene realmente ya por su propia supervivencia dentro de Rusia. O sea, para mí que él ha empezado ya su lucha contra su propia gente. Eso lo veremos en pocos días. Si Putin realmente quiere quitarse del medio al grupo Wagner y dejarlo en segundo plano,
lo tiene relativamente fácil, porque sí, los Wagner tienen sus soldados, tienen su propia arma, aviones, carros, tienen de todo. Pero ¿quién les suministra municiones? ¿Quién les suministra equipos militares? ¿Quién les suministra la comida? Sí, sí. Se lo pueden cortar y ahí ya lo deja sin nada. Ahora, quizás Putin sueñe con que los mejores soldados de Wagner se pasen al ejército ruso. Muy difícil lo veo. Muy difícil, más que por cuestión de dinero, porque Putin en un momento dado podría pagarle más incluso que Wagner, sino por cuestión de disciplina y de forma de actuar. Ten en cuenta que los Wagner son mercenarios, no mercenarios, son profesionales y los verdaderos eran buenos profesionales. Sí, digamos que era lo mejor del ejército ruso profesional, que a veces pedían excedencia o directamente dejaban el ejército y se iban aquí a cobrar casi 5 y 6 veces más que el sueldo. Sí, era la élite real. Sí. ¿Qué ocurre con esta gente? Esta gente, ¿por qué tienen cierto éxito respecto al resto de tropas rusas? Porque funciona de una forma moderna, es un poder muy horizontal el que tienen. Los grupos ellos mismos deciden muchas cosas, no tienen esa cadena de mando vertical y estricta que tiene el ejército ruso. Que mientras que Putin no hable, en general no se atreve. Y cuando llega al final de la cadena de mando, llega está dirigiendo a alguien que no sabe qué está ocurriendo en el terreno. Y alguien que está acostumbrado a funcionar de una forma autónoma, se le complica mucho cuando los quieres encajonar. Sí. Un soldado ruso no te cuestiona ninguna orden porque está enseñado a no cuestionarla. Es más, hablando de un tema aparte, pero para que vea lo que es la mentalidad. ¿Te acuerdas que hace unos 10, 15 años se estrellaron 2 aviones, creo que en la frontera suiza, uno ruso que venía hacia acá y otro se chocaron de frente en el aire? No me acuerdo, pero bueno. Y murió mucha gente, ¿no? Niños sobre todo. Y el avión, ¿qué ocurrió? Tienen los transpondedores, que se reconocen los aviones en el aire. Y el ruso también lo tenía, pero se equivocó el controlador aéreo. Le dijo que doblara para un lado, aunque el transpondedor le decía para otro. Los rusos están acostumbrados que tienen que escuchar lo que le dicen, la orden, claro, no lo que dice la no ponen en duda la orden, sí. Ahí está. Y eso es un ejemplo en la vida civil de cómo funciona. Pero lo veremos los próximos días, cómo está el tema Wagner, los próximos días, próximas semanas, si le siguen suministrando, si se sigue hablando de ello o van diluyendo. Hombre, yo creo que dejarlo no pueden porque, salvo que empiecen a llegar refuerzos del ejército ruso, los conscriptos, ¿no? Que esos 200.000 que todavía no llegaron, que lleguen a taponar, ¿no? el hueco que dejen los Wagner. El problema que tiene Rusia es que los Wagner, los que son carne de cañón presidiaria, no ofrece mucho, pero los especialistas, ¿no? Los profesionales, porque claro, vimos imágenes de T-80, T-90 usados por la Wagner, incluso piezas de artillería potente, incluso se hablaba de algún avión usado también por la Wagner, ¿no? Al final tienen especialistas muy buenos, que esos no creo que prescinda Rusia de ellos, lo que tendrá que los absorberá o incluso, pues seguirán siendo wagneritas, pero con otro jefe. Pero yo intento mirar lo más amplio posible y ver diferentes posibilidades, ¿no? Y no pensemos que Prigozhin se va a quedar de brazos cruzados. De momento está intentando mantener el diálogo, pero también es posible que los soldados de la Wagner se nieguen a luchar si no quitan a Gerasimov, por ejemplo, hacer una especie de huelga. Son los únicos que funcionan, poder tienen. Uh-huh. Yo leo también los canales de estos que empachan mucho de los ultrapatriotas rusos simpatizantes de Wagner, ¿no? Y están echando humo estos días. Los más radicales llegan a decir que Putin es un traidor y que había que colgarlo. Y digamos en esos canales, ¿no? Esos canales que uno de ellos, no sé si es el que te pasé un vídeo en el que se pedía la ejecución de gente que bailó una canción ucraniana de un ucraniano muy cerca de Moscú celebrando la Nochevieja. Sí, de Vierka Serdushka. ¿Y ese qué emisora es? Porque ese hombre me suena mucho de muchos canales. Ese hombre Danilko, es un tío muy muy popular en Ucrania
Estuvo en la Eurovisión, no recuerdo en qué año, en el 15, en el 16, con una canción muy polémica que hacía un juego de palabras y parecía que sonaba Russia Goodbye, o sea, adiós Rusia, que los rusos se molestaron mucho y llevaba una estrella en la cabeza. Creo que quedaron segundos, pues es muy bueno. Y lo que estaban diciendo allí los demás, uno salió cuando yo eso diciendo hay que evitar que escuchen música así ucraniana porque a través de la música se pasa la mentalidad y algo así como que a esta gente hay que quitarlos del medio, hay que eliminarlo, no recuerdo bien, ¿no? Sí, Pero algo vamos, sí. muy negativo, muy violento. Ejecutarlos, básicamente decían. Porque se lo mandé también a otro amigo, a Francisco Cara, y también decía lo mismo, que era como sí, ejecutarlos o exterminarlos, porque al parecer bailaban muy cerca del Kremlin. Era en Moscú una canción, bueno, pero al final era un día de fiesta y bueno, bailaban esa canción en un acto de protesta, me imagino. Pero la emisora esa que se ve, que es un periodista que sale mucho en todos estos vídeos que hay por Telegram, esa emisora ¿es de pública o es de unas de... No lo sé porque no sé de qué emisora estás hablando. Espera, a ver si Recuerdo cuál es. Es que te pasé el vídeo. Y tampoco espere que tenga la respuesta porque aparecen tantas que es difícil saber No, todo. este es uno de los famosos, a ver si consigo... Me refiero si sería la del propio Kadyrov la propio Prigozhin que tiene sus emisoras. Es que hay también cientos de canales que se repiten unos a otros. Eso sí, claro. Hombre, eso es algo que habíamos hablado tú y yo, y la idea de hacer este programa era mostrar un poco un punto de vista distinto, ¿no? Que muchas fuentes nos vienen repetidas siempre la misma, es decir, vienen como dos informes, uno de la agencia EFE, otro de Reuters y otro de AFP, y de un par de tuiteros, y al final todos damos eco a lo mismo, y los prorrusos hacen eco a varios que dan su información ya incluso falseada, como el caso de este canal de internet que dice que fueron misiles ucranianos los de la masacre de Dnipro, y lo repiten, ¿no? Esto es un problema de toda guerra, ¿no? Al final, y tú como periodista que sabes del tema, el problema de cada vez hay menos reporteros de guerra, ¿no? Y cada vez hay menos gente allí, ¿no? Bueno, yo el periodismo activo lo dejé en el 93. Uh-huh. En el 93 porque ya iba cambiando mucho la forma de interpretar el periodismo. Ya se estaba convirtiendo más en un negocio, en una subasta, a ver quién vendía más que realmente informar. Quedan medios, claro que quedan, y hay algunos que son muy, muy serios, pero no tiene nada que ver con la prensa que había en los 80, en los 70. Incluso nosotros aquí en España, me refiero a prensa internacional buena, ¿no? Incluso nosotros en España, después de la muerte de Franco, hubo un tiempo que se hizo un buen periodismo, en los 80. Después decayó mucho. Y con la aparición de Internet, esto ya ha matado la profesión. Porque cualquiera es periodista, cualquiera es fotógrafo. ¿Yo? Pero para ser periodista no hay que tener la carrera de periodista. Basta que sea una persona que sepa explicar las cosas, que interprete, que comprenda y que tenga un criterio correcto, ¿no? No, eso es cierto. Antiguamente no existía la carrera de periodismo y casi todos los grandes periodistas que se hablan eran gente de otras carreras, normalmente. Y la mitad de los periodistas actuales buenos tampoco son periodistas de formación. Hombre, la formación de periodista te da unas nociones básicas que si no, pues o la tienes por naturaleza o no, pero que no. Redactar un tema es simple, son normas. O sea, aprendes la forma y ya está, no estás haciendo literatura. Uh-huh. Y volviendo al tema de Rusia, porque esto, ¿cuánto tiempo vamos a estar todavía, Paco? No, 15 minutos por ahí o 10, por ahí podemos perfectamente. Sí, pues yo el tema podemos hablar de temas más generales. Si quieres, yo este tema los quería terminar a lo que empezamos, diciendo un poco que la sensación que me queda cuando leo todo lo que está ocurriendo en Rusia y me da la impresión de que impera el caos más absoluto. Las instituciones ninguna funciona y parece que para hacerte respetar tienes que tener un ejército privado. Sí, eso es algo que me recuerda un poco a la Alemania, ¿no? A la Alemania de Adolfo, ¿no? Que al final... O la masa de Prigozhin tienes que tener también. Sí. A mí me suena esto como la Luftwaffe, ¿no?
Göring, haciendo su ejército, y como era poco, se hacía su infantería, ¿no? Y sus propias unidades blindadas. Después la Waffen-SS de Himmler, ¿no? Al final todos luchaban un poco por tener su propio ejército. Después otra cosa que ocurre en Rusia, la administración del presidente, en la práctica, que me digan dónde, pues yo no la veo. Los ministros rusos, ¿quién dice nada? Nadie abre la boca. El parlamento fue de decoración y palmeros, ¿no? Tampoco sirve para nada. La prensa, un órgano de propaganda que difunde una opinión única y además inapelable, porque si la apela vas a la cárcel. Y resulta que solo tienen voz los señores de la guerra. Al final habrá, pues, Prigozhin, Kadyrov, Putin. Pues Putin tiene su ejército privado también. Sí, que es la Rosguarda es un ejército privado. Son 800.000 hombres, me parece. No creo que sean tantos, creo que son 70.000. Ah, vale, pues no sé que yo 800.000. A lo mejor es lo que entre digamos, reservistas o lo que sea. No, es como el Ministerio Interior, ¿no? Es como... No es el Ministerio Interior, es de Presidencia. No, es el presidente y es su guardia y también reciben un sueldo muy, muy alto y viven en unas condiciones también muy estrictas. Y más o menos este era el análisis que creo que esta semana podía interesar, ¿no? Bueno, voy a poner ahora mismo varias noticias para completar un poco, ¿no? La información que estamos dando. Hay una noticia que tiene que ver con todo lo que se está hablando de los carros de combate, ¿no? Que esta batalla, ya desde hace tiempo, Ucrania está solicitando más armas y esta batalla está ya activando, ¿no? Que, por ejemplo, el Reino Unido ya mande los Challenger 2 y va a mandar la serie 3, que es la mejor, la que está más actualizada. Solo 10 carros, ¿vale? Pero son pocos, eso está claro, no van a construir un cambio en la guerra, pero sí es un símbolo para que otros países comiencen, ¿no? Ya hay muchos países que presionan con los Leopard. A ver si tengo, que me pasó alguien hoy, espera un segundo. Los ingleses dieron tanques de ellos también. Creo que los americanos han llegado unos cuantos a Europa. De Bradleys, muchos, y Abrams, sí. Pero los que van a dar supuestamente son Bradleys, ya son, bueno, de infantería de combate, ¿no? Vehículos de combate de infantería, que son en teoría para acompañar siempre un carro de combate, ¿no? Y después hablan de dar Abrams. El tema es que la mayor parte de los expertos, ¿no?, opinan que es casi más fácil que se den los Leopard. ¿Qué pasa? Que los Leopard, el problema que hay, entramos ya a un debate, ¿no?, del tema de los alemanes que tienen que autorizar la exportación de estos carros. Y ahí entran en juego temas, no sé hasta qué punto, políticos, económicos o incluso de intereses, ¿no?, de algunas personas, ¿no? A lo mejor está todo el mundo, la mayoría de países están presionando ya de una forma tremenda a Alemania. Y el hecho de que el Reino Unido haya entregado sus primeros tanques, que ha sido realmente el primero que ha dado el primer paso, está animando mucho a los demás. Y se está quedando Alemania totalmente aislada. De todas formas, yo no tendría muchas dudas con Alemania porque de hace una semana para acá ha cambiado mucho su discurso y creo que está viendo el tema de una forma más real. Mira, yo creo que lo que hace cambiar todo esto que estamos hablando, al principio Alemania estaba muy reacia a todo lo que sería aportar a la guerra, ¿no?, por el tema del miedo a quedarse sin gas, el miedo a quedarse sin combustibles en el pleno invierno, ¿no? Y ahora que ya llevamos desde septiembre sin gas, ya nos hicimos a ello, tuvimos suerte que por ahora no necesitamos mucho gas y las reservas también. Y de hecho hay una noticia que yo quiero añadir al programa de hoy, que es la noticia, es que estoy buscando una foto para ponerla, así un poco para... El problema cuando eres tú solo en un noticiario es complicado ir poniendo fotos, pantallas y todo lo demás, ¿no? El tema del diésel, que Europa deja desde ayer de comprar diésel a Rusia. Ya no vamos a comprar nada de diésel cuando era el 40% del consumo de diésel europeo. Hasta ayer nuestros coches diésel tenían combustible de Rusia, porque Rusia se había especializado en la refinería, en el refino de diésel, ¿no? Por un tema que al parecer su petróleo del Cáucaso es más proclive a convertirse en diésel, y a día de hoy Europa ya está buscando proveedores. Uno de ellos son los países árabes, que tienen alguna refinería de diésel, pero sobre todo China acaba de comprometerse con Europa para enviar diésel. Ruso.
No, pues sí, será ruso, puede ser, sí. ¿Ruso? No, no puedo decirte que no, porque China no tiene petróleo, o sea, ¿Sabes cuando hicieron las primeras sanciones tras la anexión de Crimea? En las tiendas rusas aparecieron gamba y eso bielorrusa. ujú, Pero es que Bielorrusia no tiene mar. claro, claro. Pero producto del mar todo era fabricado en Bielorrusia, ¿no? Pues No siempre. lo de la guerra energética es muy interesante. Yo creo que es parte, ¿no?, de toda esta guerra, ¿no? Al final, eh, la reacción europea en algunos países fue tardía por el tema a la energía y ahora parece que ese miedo se acabó. Nosotros hemos tenido el enemigo y yo espero que algún día se investigue seriamente a Schröder, al que fue canciller alemán. Bueno, ese es director Es que lo ha sido durante un montón de años, ha sido el que ha hecho el gran lobby prorruso en Europa desde siempre. Ujú. Incluso empezó la guerra y seguía apretando. Ha sido, vamos, yo no sé cómo Europa ha permitido una puerta giratoria de ese tipo. Un Pues, canciller de un país, además, como Alemania, que deja de ser presidente del país y pasa a ser responsable de una empresa petrolera rusa. no, es verdad que he visto así. Y después es el gran promotor de la construcción del Nord Stream, que eso dejaba de lado a la mitad de Europa, o sea, abandonaba mucho Europa, pero ellos se aseguraban su gas en Alemania y hasta qué punto estratégicamente hablando era útil para Europa. O sea, era correcto tener eso, era seguro tenerlo. Sí, eso, digamos ya, Alemania desde los años 70 había negociado ya con la época soviética, la Unión Soviética, todo este tema para tener, digamos, una energía barata con la que hacer su crecimiento industrial, ¿no? Porque no se puede hacer un crecimiento industrial, ¿no?, sin una energía barata. ¿Qué pasa? Que después llega el fenómeno ecológico, el cambio climático y el gas se convierte en una energía verde. Y que eso me hace gracia, ¿no? Porque el carbón no, pero el gas sí. Y al final se convierte todo en un arma económica, ¿no? Es decir, Alemania basa su crecimiento industrial gran parte por un coste energético barato. Y eso se lo Esto, aseguraba Rusia. pero esto de hecho se ha mantenido hasta esta guerra. Ahora ha saltado todo. Ujú. Pero realmente hemos estado todos estos años más o menos chantajeados por Rusia. Incluso se han dado casos, yo me acuerdo, 2007, 2008, más o menos, hubo una de las guerras del gas que en pleno invierno le cortaron el gas a Ucrania, pero se lo cortaron a toda Europa también. Sí, claro, claro, porque era cuando solo pasaba por Ucrania, claro. Y se habló poco del tema porque duró poco tiempo, 1 o 2 semanas. Pero Europa tuvo miedo en ese momento. Claro, pero no se optó por buscar unas nuevas, digamos, formas de energía, volver a los clásicos, ¿no? Porque tampoco gustaba el clásico de tener carbón o lo que sea. Es decir, Es que, yo creo es que, que ¿sabe? ahora Dime. que a Europa esta guerra, ¿no? Le va a servir un poco para, espero, me imagino, ¿no? Salvo que lo que tú dices, que haya muchos contactos de gente, ¿no?, con todos los lobbies, ¿no? Que Europa empiece a pensar en la autosuficiencia energética, es decir, aunque sea con energías renovables de todo tipo, y partiendo de algo que yo no soy un iluso, y parto de que las energías renovables tienen en el fondo una nueva tara. Y esto lo digo en este programa como un extra para finalizar, ¿no? Es decir, dejar una energía fósil, ¿no?, como el petróleo, que nos hace depender del país que tiene la energía, ¿no?, de los árabes, de Libia, de Argelia, de Rusia, por una energía supuestamente renovable, como pueden ser las placas solares, o lo eléctrico, que necesita baterías, nos hace depender del que es el único productor o tiene el 60% o 70% de producción de las baterías, de los componentes para toda esta energía verde. Es decir, yo vi varios estudios en los que todas nuestras fuentes energéticas nuevas dependen al final de China, de todas las materias raras y todas las cosas que se necesitan para la energía verde. La energía verde es un tema que es muy complicado. Sí, sí. Yo, de hecho, voy a hacer varios programas porque para mí, en el tema de la historia, ¿no?, al final, los conflictos, una de las fuentes de todas las guerras es la economía y sobre todo la energía, ¿no?, el control de la energía. Y yo creo que voy a hacer un programa más adelante
con unos amigos que tengo, que son, bueno, uno de ellos es conocedor de todos los procesos químicos y otro es ingeniero, a hablar un poco del tema de las nuevas energías, ¿no? Y lo que pueda afectar a la geopolítica mundial. Y dentro de poco va a venir un Óscar Vara, que ya logré contactar con él, y va a venir a hablar un poco de la economía y la guerra de Ucrania. Y bueno, nos puede dar distintas visiones, ¿no? Pues mira, el tema de la economía en esta guerra en concreto, creo que es el último. Sí, en esta sí. Es el último. Aquí es mucho más no sé si decir la palabra odio, digamos, pero un resentimiento de siglo. López, para los rusos y los ucranianos, no para Europa. Eso. No, para los rusos Eso, sobre todo. Sí. Para los rusos que no llegan a aceptar que hay otro pueblo que no puede dominar, que considera suyo. Y que ya no quiere ser suyo. Y es algo tremendo. Por eso te digo, aquí el factor económico creo que es lo último que importa. Por eso le da igual también bombardearlo todo. Uh-huh. Y los ucranianos, por su lado, lo que se está jugando un poco lo que Israel se ha jugado siempre, que es su propia existencia. Sí, existencia como país. Saben que si pierden la guerra, Ucrania como tal deja de existir, pero no Ucrania, el país. Uh-huh. El país seguirá ahí. La identidad ucraniana, en una generación o dos, te la borra. Hay una... voy a cambiar el cabecero lo quito directamente, porque no tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay una cosa que comentabas, que era la antigua fiesta de Año Nuevo, ¿no? Hoy, o ayer. Sí. Vale. Hay un tema que oyendo a Andiri, que es un chico, Andri, que es ucraniano, que tiene un canal de internet. Sí, me suena. Escuchándolo, que estaba hablando con Jordi Yasser, él hablaba de que en Ucrania ya hay cierto movimiento, incluso de gente para no celebrar la noche buena, la Navidad, en el calendario juliano, sino ir al gregoriano como el resto de Europa, es decir, alejarse de todas las fiestas que tengan cierta influencia rusa. Claro, es como, digamos, la destrucción de todos los puentes que les unen, ¿no? Ahora están en el periodo transitorio, porque este año, por primera vez, han celebrado la Navidad el 24 de diciembre, como toda Europa, oficialmente. Pero han mantenido también la antigua. Vale. Que tiene un desfase de 15 días. Por eso se explica también, por la diferencia de calendario, que la revolución de octubre fue en noviembre, el 11 de noviembre, la de 17 de octubre. Es el juliano y el gregoriano, justo. Sí. Bueno, hay que recordar que a los que son nuevos, el juliano es Julio César, que añade 2 meses, y hay cosas que muchas veces la gente no lo piensa. 2 semanas. No, ese es el del gregoriano o el juliano. Sí. Pero el juliano, el juliano que lo hizo Julio César ya en la época romana, es lo que hace que diciembre sea el mes 12, Ajá. Porque diciembre son 10, ¿no? Y noviembre son 9, y octubre son 8, y septiembre son 7. Se añaden 2 meses más, que son, digamos, lo que hace ajustar el calendario solar y el lunar, ¿no? Y eso lo hace Julio César y crea el calendario de 365 días. Y después, en la Edad Media, el Papa Gregorio dice, hay un desajuste, está mal calculado, y añade 13 días que modifica, digamos, el calendario católico romano del católico ortodoxo. Y por eso se habla de juliano y gregoriano. Pero bueno, son cosas interesantes que hay mucha gente que no lo piensa, porque el mes diciembre es el 12, ¿no? Pues decembre, 10. Pues sí. Hay unas preguntas aquí que aunque es un noticiario, podemos hacer preguntas como siempre, así rápidas. Al parecer, que Rusia posee mucho stock de armas antiaéreas y no tanto de misiles de cruceros. Eso es cierto. Y como no hay muchos ataques antiaéreos, o sea, aéreos ucranianos, pueden usar parte de su stock defensivo para misiones que no son las que tienen que usar. Es decir, sí, un S-300 lo están usando como arma tierra a tierra. Pero bueno, así. ¿Cuánto efectivo puede tener la Wagner? Yo siempre he oído unos 50.000, ¿no? Sí, entre 50 y 70.000 es lo que se suele decir. Pero de los auténticos no creo que queden ni 10.000, porque han caído muchísimo. Al principio era la Wagner, los auténticos los que luchaban. Sí. Y aunque son buenos, enfrente tenía también un ejército preparado. Y hay una pregunta que es muy interesante, que tiene que ver con una nueva PMC, que es la Patriot, la que hizo Shoigu. Es decir, hay una lucha, ¿no? Digamos, de mercenarios o de intereses, ¿no?
entre los mercenarios de la Wagner y los mercenarios de este Patriot, que es la empresa patrocinada por el Ministerio de Defensa, ¿no? Dicen, la pregunta es, ¿podrá ser toda una lucha para intentar quitar a la Wagner y meter esta empresa? Yo la verdad es que no lo sé. Ahora, lo que sí te digo es que los ucranianos, toda esta lucha interna la están mirando con sonrisas, ¿no? Hombre, no, lógico. ¿Cómo pa, no? No, les gusta ver cuando los rusos se pelean entre ellos. Mira, estoy aquí, mira, oye, lo que encontré aquí, qué guapo. O sea, guapo porque no sabía yo esta gráfica. Os la pongo, es de un Twitter. A ver si puede descargarla. Todas las compañías privadas que hay en Rusia. Que la verdad que está prohibido. Hay bastantes, ¿eh? Hay varias. Hay la RSB Group, la Antiterror, la MAR, la MS Group, Center, ATH Group, Einot, Cossack, la Patriot, que es la que comienza nueva. O sea que tenéis ahí un poco de información y por lo tanto, si los wagneritas desaparecen, no pasa nada. Todos los transfieren, hacen lo que se llama una sucesión de empresas y los transfieren aquí. Eso no os preocupéis que Putin ahí no tiene problemas. Los transfiere a otros, los externaliza. Pues, Lope, voy a hacer una pregunta más y ahora os dejo con un programa que tenemos después a las 10, que lo va a presentar David Nieva sobre el Rosellón, la campaña española en el Rosellón. En total, la Wagner y chechenos y soldados movilizados deben hacer 500.000 o 600.000 hombres. Y con la nueva movilización podrá llegar a 1,5 millones. No. La nueva movilización se habla de 300.000 hombres, como mucho. Y dicen que ya les va a costar encontrar efectivos. Y no es tener 1,5 millones de hombres. Es decir, tú tener 1,5 millones de soldados, imagina que los tuvieses, no puedes tener todos en el frente de batalla, porque Rusia es un país inmenso, eso por un lado. Segundo, tienes que armarlos, ¿no? Y darles de comer. Por tanto, un ejército tampoco consiste en tener mucha gente, consiste en tener la gente que puedas tener en disposición de combate. Y no son tantos. Es verdad que tienen más capacidad demográfica que Ucrania. Otra cosa es no sé si López coincides conmigo, las ganas que tenga la gente de ir a luchar a esa guerra. Sí, yo creo que es lo más importante. Yo lo estoy viendo porque trato con gente de los dos bandos y la moral es la mitad de la guerra ya. Claro. Yo ahí no tengo dudas, que el ucraniano está más cargado de moral porque defiende su país y el ruso, la mayor parte de ellos no van voluntarios. Yo sí conozco a alguno que era seguidor del canal que fue voluntario, que era antiguo Spetsnaz y pidió ser voluntario y fue, y el resto van forzados, es decir, van de llamamiento de levas. Es decir, los ucranianos también, es decir, hay un llamamiento, no se dejó salir, pero no hay muchas noticias de ucranianos que hayan escapado de Ucrania. Mira, sino todo lo contrario, que inmigrantes que volvieron a Ucrania. ¿Sí? Por lo menos un mínimo de 170.000 han vuelto. Claro. Pero te hablo de cifras del primer mes y medio, los 2 primeros meses. Seguro que han ido mucho más. Y otra cosa que yo noto, por aquí veo bastante refugiadas, sobre todo refugiadas, mujeres y niños, ¿no? Uh-huh. Hombres no hay apenas. No, yo no. Yo conozco gente que fue allí a buscar gente y eran todos mujeres. Y esto, están deseando volverse. O sea, no tienen lo que siempre pensamos, que si abríamos las fronteras iban a quedar todos aquí y tal. No es el caso para nada. Algunos se querrá quedar, ¿no? Pero se quieren ir a su casa. Me preguntan por ahí si hay algo parecido a la Wagner occidental, y está el famoso, el grupo Mozart. Hay uno que se llama el grupo Mozart, que son, ellos lo venden como una especie de voluntariado porque no participan en acciones de combate, son instructores del ejército ucraniano y también realizan operaciones de escolta de convoys civiles. Cuando tienen que salir de un pueblo, lo hacen ellos. Se llama Grupo Mozart. Lo hicimos ya en un programa, hablamos de ellos y recomiendo que veáis el programa que hice con José María, creo que hace 2 programas. Se llama Grupo Mozart, el que es parecido. De hecho, se llama Mozart un poco en contraposición a Wagner, ¿no? Musicalmente, sobre todo. Hay una pregunta que te la hacen a ti. Bueno, te hacen a ti, ponen tu nombre. ¿Cuál es, en opinión del entrevistado, la razón por la que Occidente no apuesta de forma tajante por mandar armamento y terminar esta guerra de manera rápida? Mira, por toda la información que me llega, yo diría que es temor a que no se complique más la cosa, que no se expanda el conflicto. Están viendo siempre hasta dónde llega la línea roja, pero no solo por nuestro lado, por el lado occidental, sino también por el lado ruso. Lo de hoy ha sido otra vez ver hasta dónde llegan las líneas rojas. Sí, digamos lo de escalada.
destruir centrales térmicas, pues es lo mismo. Sí, digamos, es la famosa escalada que tienen miedo. De hecho, lo citan que es una de las razones por la que no se daban los carros de el problema es eso, es decir, quieren que Ucrania gane la guerra, pero no que Rusia no esté demasiado dañada. Porque Rusia demasiado dañada puede ser peligrosa, ¿no? Es decir, eso es cierto. E incluso, no sé si lo coincides conmigo ya para finalizar, un Putin, sabemos cómo es, pero lo que venga después de Putin en la lucha de poder puede ser peor, ¿no? Yo no espero que sea mejor en ningún caso, aunque llegue alguien que se le crea moderado. Porque es que no es solamente lo que piense el dirigente al final refleja la opinión y el sentimiento de su pueblo. Sí, pues López, yo creo que podemos finalizar y ya cuando veas, nuestra idea era hacer una vez a la semana un noticiario de estos, corto, así de 1 hora, y que cuentes todo lo que vas viendo un poco en los medios de comunicación. Esta vez no es el primero que hicimos, nos lo improvisamos mucho porque nuestra idea era hacerlo para la próxima semana, pero comentaste lo de que podíamos hablar un poco de la lucha de poder interno, ¿no? Tras la batalla de Soledar, ¿no? Y la posibilidad de que el éxito de la Wagner había que ocultarlo, ¿no? Y convertirlo en un éxito del ejército, ¿no? Pues sí. Pues nada, López, muchas gracias, la verdad. A ti, Paco. A la gente le recomiendo que vean el programa que hicimos juntos sobre el nacionalismo ruso, que es un programa en el que no solo hablamos de temas, digamos, políticos, sino un poco de la mentalidad, ¿no? Rusa y ucraniana, y un poco también las diferencias entre dos países que tienen cierta similitud, ¿no? Pero también grandes diferencias. Pues muchas gracias, Paco. Buenas noches a ti y a todos. Voy a poner la portada aquí del programa del nacionalismo ruso. Y muchas gracias, Lope, y a todos los oyentes. Espero que hayáis aprendido un poco la situación actual, ¿no? Y también yo estos programas los hago en parte porque me hace mucho daño las mentiras, ¿no? Y la desinformación. Yo puedo cometer errores de apreciación por las fuentes que tengo, pero mentir sobre muertos, ¿no? Como hay algún canal que logra miles de suscriptores diciendo mentiras, y en este caso es una mentira muy gorda, culpando a los defensores de un ataque antiaéreo de ser los culpables de destruir un edificio, que mueran casi 30 personas, cuando esas armas, ese S-300, por su peso y su carga, no puede derribar un edificio de esa forma. No es un arma pensada para destruir edificios ni barcos, es un arma antiaérea y por tanto su carga no puede demoler un edificio como hizo. El que hace eso obra, yo voy a decir, de forma indigna. Entonces yo cometo errores, muchos, pero no miento intencionadamente sobre los muertos, y además que seguro que hay niños en ese edificio muertos, en una guerra que como toda guerra hay que combatirla, se combate en los campos de batalla, también en la propaganda, pero yo creo que con la mentira sobre los muertos no. Y por eso este programa lo voy a intentar hacer, seguir haciéndolo, para que la gente os llegue a todos los que habláis castellano y español, es decir, que sois hispanohablantes como yo, una visión lo más cercana a los hechos, siempre partiendo de que la información con la niebla de la guerra es parcial. Pero yo nunca miento sobre los datos. Si tengo un dato, cuento el dato e intento citar la fuente, incluso de canales rusos, cuando me interesa la información porque es rusa, la cuento, lo cito, y después entrará en pugna con información de otra fuente. Pero no miento en lo que veo en un canal ruso ni lo que veo en un canal ucraniano, como hace gente. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y hasta la próxima historia. ¿Estás ahí? Espera un momento, que voy a poner un anuncio de... No perdí.
Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumart. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans. Pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más